Podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Barcelona, Parda, Edgarita, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenos días, Roberto. Buenos días, Robert. Buenos días, muy bien. Oye, ya nos puso deberes Félix Martín, fiscal, quien abre aquí cada semana, como hará hoy también a eso de las 4:30, más o menos, a veces antes, un poquito después, pero sobre esa hora ya está más que despierto y lo hemos saludado. Nos puso deberes también a los oyentes por si querían eso tener... no mola, lo de poner deberes, ya, eso es lo que no me gusta a mí de a Félix. ver, tampoco nos va a examinar, lo único que él es una forma de hablar y al poner deberes nos da la oportunidad también de que hoy, por ejemplo, que vamos a tener sección de True Crime que en realidad a Félix no le había llegado esta historia hasta que se ha convertido en serie de ficción. La serie de ficción se estrenó hace un mes aproximadamente en Disney. Va sobre un caso de los clásicos, yo creo que fue uno de los primeros True Crime que se dieron masivamente aquí en España porque coincidió. Es una historia que se produce y que tiene Netflix en 2016, tampoco hacía tanto tiempo que había llegado aquí a España. Es sobre el caso de Amanda Knox, sí. Que habéis tenido oportunidad de ver un poco de o el documental este. Hecho los deberes. Habéis hecho los deberes entonces, ¿no? En Netflix sí. Vale. A mí me llama siempre la atención que, claro, estrenan estas cosas en Disney que dices ya que ya el nombre pues ya te lleva a otra cosa. Pero... Sí, porque la marca parece que apela, pero ya estamos acostumbrados a que el nombre. Sí, estamos acostumbrados poco a poco. Es que Disney a su vez engloba tantas otras submarcas, ¿verdad? Pero claro, para nosotros es la plataforma, por mucho que le hayan puesto lo de Disney Plus, dicen. Iba a decir ellos, algunos de ellos, Ya te digo que en Londres no hablan de Disney Plus. Allí incluso... No, pero mira, yo no voy a decir quién, pero un actor reconocido que tiene una serie de eso, nos dijo, sobre todo, por favor, decir Plus. Ya lo sé, si nos lo has contado aquí. Es la consigna de Disney era España. Era una consigna que le habían dicho. Pero es la consigna de Disney Plus aquí en España. Ya te digo que la hija de un amigo que trabaja en Disney, pero allí en Londres, allí que supuestamente sería donde tendrían que desarrollar más la marca con ese acento supuestamente del Disney Plus, no llaman, porque además lo de Plus viene del latín, del Plus Ultra, además, o sea, no tiene ningún sentido que sea Disney Plus. Pero bueno, oye, no vamos a entrar ahora... en Países Bajos, ¿cómo es? En Países Bajos es como tú sabes. Me voy a acordar ahora de... lo lo arreglaríamos antes haciendo como con el Canal Plus, que hasta que dijeron Totalmente. que era Plus le llamamos Canal Más. Canal Más. Al principio, Plus. hasta el 91, 92 le llamamos el Canal ¿Te Más. imaginas Hasta que dijeron, esto se llama Canal Plus. ¿Te imaginas? Vale. Claro, ¿te imaginas que aquí en España hubiéramos dicho Canal Plus? Claro, o Disney Más. En aquel tiempo no éramos tan ridículos. Bueno, oye, digo que no habíamos llegado a ese límite estratosférico de la tonta. Bueno, oye, todo esto viene a cuento del True Crime, que se ha convertido además ahora en serie de ficción y que ha hecho que Félix Martín, porque es una historia que lo aúna todo, puede abrir un debate sobre cómo utiliza los casos así sensacionalistas con una mujer atractiva de por medio, como que pasa de ser testigo a ser la principal sospechosa, a cómo se le puede juzgar socialmente, cómo actúa la justicia, cómo puede actuar la justicia presionada por la prensa y el circo mediático que se forma en torno a eso, el juicio moral que se hace de los que ya señala, la justicia presionada por la prensa y la policía, presionada también por la justicia y por la prensa, como los principales sospechosos. Bueno, tiene todos los elementos, así que, y es un caso muy interesante, además de tener, desde luego, el factor humano, que no olvidamos nunca aquí con Félix Martín cuando abrimos el juzgado de guardia. Pero hoy lo que tenemos que abrir es un caso nuevo del juego de los detectives. ¡Ay, qué bien! Sí, además quienes hayan estado aquí en sintonía, en el tránsito en el relevo entre el Faro y el Se Amanece, habrán presenciado la farincronía, pero en mayúsculas, porque la última nota de audio que han puesto en el Faro era de uno de los oyentes clásicos contando, porque el tema de hoy era contando una historia de fantasmas. Una historia de muertos que vuelven a la vida. Sí. Y, sin saberlo, basado en una historia de Susana, una oyente de Cartagena, ella no puede jugar, Susana.
imagino que va a identificar enseguida la historia. Y los guionistas hoy plantean este asunto que además lleva por título El fantasma. Y que en el primer párrafo, además, mira, Iker decía, esto textual, no es que yo lo haya improvisado sobre la marcha al oír la nota de voz. Dice, este último caso de Benítez muy bien podría haber correspondido a otro investigador, a Iker Jiménez. Imagínate. Me interesa entonces. Sí, porque es el caso de un abogado especialista en gestionar herencias que es asesinado en su despacho y que la causa de la muerte es un golpe contundente que se le da en la cabeza con un objeto de su despacho. Que además, cuidadosamente, quien lo hubiera utilizado, parece que es que se hubiera encargado de limpiarlo minuciosamente, meticulosamente, porque hasta que Benítez no se hace cargo de la historia, no se dan cuenta de que ese ha sido precisamente el objeto con el que se ha matado a la víctima. Y en la escena del crimen, además de darse cuenta de eso, al analizar la escena del crimen, la científica encuentran ADN de un familiar muerto 5 años antes. Un familiar que, por cierto, la viuda, enseguida cuando empieza a contar, pues le pregunta a la policía, además de dónde estaba, cómo se lo encontró y cómo supo de la muerte y tal, si había notado algo especial, si había recibido alguna amenaza a su marido. La viuda, sin saber esto del ADN, cuenta que su marido llevaba semanas diciendo que sentía la presencia de un familiar que había muerto hace tiempo. Y coincide con el familiar del que se encuentra ADN, de ese familiar que, en principio y oficialmente, estaba muerto desde hacía 5 años. Esto tenemos así para empezar a investigar. Tengo una. Ya tienes una, venga, va, dispara, sí, porque también. veo que también hay algún oyente aquí de los clásicos 900, 100, 800 y también os leemos en las redes sociales y lo de comentarios en YouTube y a través de Twitter. ¿Cuál es la tuya, Edgar? Que ha ¿Es sido el primero. importante para resolver el caso saber de qué objeto se trata? Sí es importante. Sí es importante porque además por eso se había encargado el muerto, el fantasma, el vivo, quien hubiera acabado con la vida del abogado, se había encargado de limpiarlo meticulosamente para que no se supiera, para que al menos se dudara de, pero ¿cómo le pueden haber dado? ¿Con qué arma, con qué objeto contundente le pueden haber dado este golpe que resultó del todo mortal? Así que sí, es importante. ¿Y tú, Parda, qué tenías? Sí, yo tengo que, si la viuda es la asesina del abogado. La viuda... Directamente. Así, sí. Vale, mira, te voy a decir que para lo que a nosotros nos interesa... Que carece de importancia. Carece de importancia. Hola, qué bueno eso, ¿eh? Sí, porque lo que tenemos que averiguar es cómo puede aparecer ADN de un familiar muerto 5 años antes, ahí en la escena del crimen, y que no sea una coincidencia. Hombre, si quieres por dotarle de mayor morbo y verosimilitud, como sabemos que un muerto, bueno, en principio, un muerto no puede ser... Podríamos dejarte ahí la pista, Parda, de que la policía sospecha de la viuda. Porque qué coincidencia que diga que el marido... Claro, eso solo se puede constatar preguntándole al marido y ya no es posible, porque el marido está muerto. Que diga que es que él está obsesionado... Bueno, si que tienes sí. a Aldo Linares, sí, con el péndulo. Claro. Pero es Benítez, no tiene... Por eso digo, si hubiera caído en tus manos esta investigación, Iker, sí, pero es Benítez y no tienen a Aldo Linares. Bueno... Arconada desde Salamanca, 900, 100, 800. Arco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si amanece nos vamos. Si amanece nos vamos. Si amanece nos vamos, muy bien. Te aseguras un número para el sorteo que mañana tenemos aquí a Mikel Lejarza con sus cajas y las series y el cine y todas esas cosas. No sé si habrá tiempo para detectives, pero bueno, lo que haremos es haremos el sorteo, así que te aseguras un número para el sorteo de mañana. Fenomenal, muchas Muy gracias. bien. Oye, ¿estabas ahí para eso, para hacerte con el número, o porque has oído la historia en El Faro y crees que tienes una buena idea, una solución o alguna buena pregunta? Pues sí, estaba escuchando El Faro y he llamado por este motivo y también para felicitar a Edgar por su próximo enlace. Por sus próximos. Su próximo, como diciendo que va a tener más. No. Bueno, vas a tener dos. Nos has dicho que en cuestión de una semana te casas en 2 formatos diferentes, ¿no? Sí, Es verdad. Sí. Pero con la misma persona. Sí, creo que sí. Vale, o sea, ¿crees que sí? ¿No? Sí, o sea que haces muy bien, Arconada, en desearle lo mejor en su próximo evento nupcial.
del que poco a poco va dosificando. Hoy recuerda que nos tienes que hablar de algo que nos habías prometido ya hace 2 madrugadas, ¿eh? Vale, que tiene que ver con esto pero de la de boda. todas maneras, no me metas tanta presión, porque claro, a mí me dices, acuérdate que de eso, y yo soy un zanguango, o sea, que Ya. yo no se me olvidan las cosas, o Ya, eso ya, no. ya. Entonces yo ya me veo cohibido y ya... Oye, déjame decir una cosa que ha pasado? no tiene nada que ver con esto, ya lo retomaremos en la segunda parte del programa, que le va a gustar mucho a la Parda, porque igual que se lo apliqué, le puse ese distintivo a la primera historia con la que empezamos la temporada y que no averiguamos hasta ayer, voy a hacerlo con esta. Cuando decía que es que mañana tenemos a Miquel Ejarza, las cajas, las series, varias cosas que puede que nos desvíen por otros derroteros, también con vuestra participación, la de los oyentes. Por eso esta madrugada han escogido esta historia los oyentes. Porque no se va a resolver ni para atrás. Porque es de las que se podría resolver perfectamente hoy. Sí, pero que no se va a resolver. No, ya, seguro. Por eso digo, esto le va a encantar a la Parda. Pero, Arco, ¿tú crees que se puede resolver o no? ¿Tú crees que tienes ahí la clave? ¿Has Nunca encontrado? lo sabremos, Carmen. Venga, Carmencica, pregunta. A ver, yo me he apuntado aquí alguna. Voy a preguntar si la supuesta muerta de hace 5 años realmente murió hace 5 años. El muerto oficialmente hace 5 años, no solo oficial y legalmente, sino biológicamente, sí, murió hace 5 años. Vale, es decir, que aquello que se pensaba que era, o aquello que quería alimentar la historia de fantasmas, la viuda, que por cierto, dice Esteban aquí, el abogado y la viuda son pareja. Hombre, claro, la viuda es la viuda del abogado, que ha muerto, sí. Que mal me he explicado, entonces, sí. La viuda es... Podría parecer que es la viuda del que encuentra en el ADN. Ya, sí, por eso digo que qué mal me he explicado. Me acabo de dar cuenta ya. Tú también, no. Sí. La viuda, cuando le pregunta que es la viuda de la ex, porque el abogado ya ha pasado a mejor vida, a diferente vida, y sí, era la mujer del abogado. Eran pareja. Vale. ¿Qué más, Arco? Segunda pregunta. Al asesino, al abogado lo matan, lo asesinan por un tema de herencia. Carece de importancia. Vale. El móvil aquí carece de importancia para lo que queremos averiguar, que sobre todo parece la contradicción entre que aparezca el ADN de un familiar muerto 5 años antes, que justo la viuda dice, no, es que él decía que parece que sentía la presencia de ese familiar, como si lo siguiera, etcétera, y que haya aparecido, cosa que biológicamente es imposible porque sí, murió 5 años antes. El objeto con el que matan supuestamente al abogado es el objeto con el que mataron a esa persona hace 5 años. No. ¿Sí la mataron? No. Vale. No la tienen por qué haber matado, pero estaba bien traído, porque a ver si entonces ahí había algún tipo de ADN residual. No mataron con ese objeto a la persona que murió 5 años antes. Ni tiene el ADN residual ese objeto. Sí, porque encuentran el ADN. Ah, pero en el objeto. En el objeto, claro. Sí. Vale. En la escena del crimen encuentran ADN de un familiar muerto y además había sobre todo en el objeto. Vale. En el Eso objeto sí que no lo he encuentran. entendido yo, No, es que tampoco quedaba claro a propósito y está muy bien preguntado. Claro. Es en la escena y en el objeto había ADN. Y si me dejáis un bonus track, venga. No sé si puedo hacer. A ver. Pues la última es si está basado en un caso real. No está basado en un caso real. Esa es mía. Pues aquí me quedo. Bueno, muy bien, Arco, muchas gracias. Suerte. Gracias a vosotros. Un saludo. abrazo, Venga, que vaya muy bien el curso también. Oye, los oyentes nos desean que vaya estupendamente el curso y nosotros a ellos, ¿no? Quiero decir, que no caigan en el desánimo. Bueno, que no les caigan... todos no. No, sí, a todos. ¿Qué pasa? ¿Ahora quieres hacer un sorteo para que haya un oyente al que no le deseemos? Claro. Claro, no estamos para excluir, pero... No estamos para excluir, ni mucho menos. No, aquí cuantos más seamos, más reiremos y más lo celebraremos después cuando lleguen los datos estos de las notas. No, oye, que les tenemos que desear a los oyentes, por ejemplo, que tengan un muy buen curso, que no se olviden de nosotros, que Dios no quiera que les cambien el turno de trabajo o de madrugar y eso. Bueno, si les cambian el turno, que recomienden a otro que le han cambiado el turno. Y que ellos nos sigan también el hilo en el podcast, que también cuenta. Sí, claro. O que se pongan la alarma a las 4. También, hombre, hay mucha gente. No es que se ponga la alarma, sino que
hay como... El cabo lo suyo se pone la alarma. Sí, una alarma interna, después de estar tanto tiempo acostumbrados a que llega a las 4, primero están muertos de sueño ya a las 10. La que tenemos nosotros a las 11 de la mañana, más exactamente, o menos, ¿no? Exactamente. Que te despierta y dice, ¿qué hora será? ¿Qué pasa? Pues igual a las 4 no, hay mucha gente además, de eso tenemos aquí varios testimonios, que a las 10 de la noche, ya como han dormido mal, entran en el círculo la noche anterior han dormido mal, a las 10 de la noche ya ni hora 25, persona. Ni revuelta, ni hormiguero, ni nada, caen rendidicos, y a las 4 se enciende la luz de sus biorritmos. Eso son mis sábados. Eso. Bueno, y vamos a intentarlo entonces con... Oye, ¿queréis que saludemos a un detective desde Uruguay? ¡Hola! ¿Lo saludamos desde Uruguay o lo saludamos desde aquí? Nosotros lo saludamos desde aquí y él está en Uruguay. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué hay? Bien? Muy bien. Que, mira, hablando de cambios horarios, de ¿qué hora? Sí, aquí las 12 de la noche. Las 12 de la noche, imagínate, qué diferencia. Sí, 12 hoy 20. saludé a mi sobrina que comenzó la secundaria en Tenerife. Sí. A las 1 hora menos que ustedes, a las 4, y bueno, ahora son las 5 para ustedes, ¿verdad? No, 4 y 20. Lo que pasa es que, claro, en Tenerife, como es una hora menos... Perdón, allí 11 y 20 acá, 11 y 20 Claro. Una hora menos en Canarias. Eso es. Como tú has saludado a tu sobrina de Tenerife, pues allí entonces tienes que contar con una hora menos de diferencia respecto a la península. Acá son 11 y 20, para ella 3 y 20 y ustedes 4 y 20. Exacto, ahora hemos hecho bien las cuentas. Lo que se aprende con este programa. En matemáticas también y todo. Sí. Y lo que vivir en Uruguay, Acá estamos muertos de Oye, Nacho, pero frío. tú nos oyes porque tienes vinculaciones aquí así con España, tienes familia. Yo viví 1 año y medio en Tenerife, mi hermano vive en Tenerife y viví en el 2004-2005, mi hermano hace el 2006 que vive ahí. Vale, y entonces escuchas Radio Española porque tienes así Sí, los escucho todas las noches, escucho a Adriana Morelos, escucho 1 hora un libro, que me parece un programa buenísimo. ¿Escuchas? Y bueno, los escucho hace muchísimo tiempo. Escuchas de forma selecta. Porque aquí es mucho más temprano, ¿no? Claro, más fácil. Nosotros allí... Y a veces me despierto, Claro. A veces alguna siesta con Claro, estamos ahí entre otros programas. Entre el Hora 25 y el Larguero de Uruguay, somos nosotros. El Larguero, exacto. Claro. Y después escucho a veces, las entrevistas a Sabine, a todo eso, que tuve el gusto de conocerlo un día que anduve por ahí. Bueno. Oye, Nacho... La Carpa en Tirso de Molina. Anda. Para mí es un tema del luminol. Puede ser que el luminol... ¿Qué es un tema de luminol? Después que lo asesinan. Ya. ¿El luminol es el producto ese que se echa para después enfocando? Luminol es una luz que detecta la hemoglobina de la sangre. Pero que se tiene que echar una... solo con la luz. Por más que le hagas algo, el luminol puede detectar la hemoglobina de la sangre. Ya. ¿Y tú crees que el ADN, entonces, el resto ese del muerto, es sangre del muerto de hace 5 años? Y que eso es lo que explicaría... Sí, claro. No. Puede quedar. No. No es esa la historia. No es eso. No va por ahí. No es producto de proyectarle el luminol. No es sangre lo que se encuentra. Hay restos de ADN del familiar ese muerto hace 5 años, que desde luego no ha salido de ultratumba para matar al abogado. Oye, pero que ha sido un placer poderte saludar, Nacho. No, igual, lo sigo oyendo todas las noches. Un abrazo muy fuerte. Para mí es tempranísimo. Sí. Para ustedes tarde. Una ventaja. Bueno, que tengan un muy buen día. Gracias. Un abrazo enorme. Buenas noches. Hasta luego. La persona que muere está sustituida y quien queda vivo es el del que deja el rastro de ADN. No, eso lo pregunta José María en YouTube. No va por ahí. ¿Alguna duda más en la sala? ¿Nada? Ariel de Vigo, Ariel, 900, 100, 800. Hola, Ariel. Sí, si amanece nos vamos. Si amanece nos vamos. Vamos de Uruguay a Argentina, ¿eh? Sí, o sea que... de Uruguay, pasando por Vigo. No te olvides. Pasando por Vigo y cruzando el charco más grande, ¿no? Porque nosotros ya cruzar el charco es de Buenos Aires a Montevideo, pero acá el charco es bastante más grande. Un charquito amplio, sí. Un charquito considerable. Bueno, Ariel. Oye, habíamos dicho que esta historia se podría llegar a solucionar hoy, así mañana vamos limpios y hablamos de nuestras cosas, a ver qué ha encontrado Lejarza en sus cajas y qué es lo que nos invita a comentar en función de lo que haya encontrado y hablamos de eso. Pero bueno, depende, por ejemplo, en parte de ti. ¿Tú qué crees?
claro. Fíjate si le aparece un cadáver alejarse, tenemos otro caso más ahí, ¿no? ¿Te imaginas? En alguna de las cajas. ¿Te imaginas? Un resto, ya he encontrado. Tanta mudanza, claro. He encontrado un resto que parece un resto óseo. Ahí está. Bueno. Sí. No Pero creo, no creo, creo. Roberto, sí. No, espero que no. Lo primero es que quiero que me leas otra vez el caso, porque yo tengo un cacao a esta altura del... Vale. Que somos varios, me parece. Sí. Encuentra, mira, no te lo voy a leer porque así, si tienes alguna duda, me vas interrumpiendo. Sí, resumo. Sí, vale. Han encontrado un abogado muerto en su despacho. Era un abogado, esto parece que era un poco McGuffin, lo de especialista en herencias, porque habían preguntado por aquí si tenía que ver la motivación de alguien, tal. Carece de importancia la motivación en el móvil del crimen, ¿vale? Entonces, lo encuentran y tiene un fuerte golpe en la cabeza. Tardan en encontrar con qué le han dado el golpe, porque quien se lo diera, y que acabó siendo un golpe mortal, se encargó de limpiar muchísimo el objeto con el que le dio el golpe. Lo encuentran y en la escena del crimen también hemos sabido que en el propio objeto hayan ADN de un familiar que murió hace 5 años. Una de las primeras dudas es, a ver si no murió, a ver si se ha intercambiado la identidad. No, hemos dicho que sí, que murió, no solo legalmente, que pudo haberse falsificado algún certificado, no. Biológicamente murió. Biológicamente murió. Vale. A todo eso, la viuda del abogado le cuenta a la policía, antes de saber que se ha encontrado el ADN de ese familiar, le dice que el abogado estaba muy obsesionado en las últimas semanas diciendo que notaba la presencia de alguien, de un familiar, y era ese. Ya está ahí las coincidencias. Yo creo que básicamente es lo que tenemos ahora. Vale, de acuerdo. Quiere decir que la paradoja está en que el ADN está en el objeto que fue concienzudamente limpiado. Sí. Y que realmente biológicamente la persona está muerta, que sí que no la puede haber dejado. Exactamente. Bueno, fue concienzudamente, intentó, porque se encuentra ADN. Obviamente. O no, ¿dónde está el ADN? Y también hay contaminación de ese ADN en la misma escena del crimen. Vale, de acuerdo. Y habíamos quedado que es el objeto con el cual mataron al abogado. No. Al abogado sí, pero es el objeto, no, que me creía que decías, alguien había preguntado si es el objeto con el que habían matado también a la persona muerta hace 5 años. No, eso no. Al abogado sí, claro, sí. El tema es saber cómo se transfirieron el aporte genético a ese objeto. Hay una paradoja ahí que es la que tenemos que solucionar. Venga. Bueno, estupendo. Vale, ese objeto fue manipulado por la persona muerta. ¿Por la persona muerta? ¿Por el abogado? ¿O por el muerto de hace 5 años? No. Es que al haber dos muertos sería todo. El rastro biológico es del familiar. Del familiar, vale. Pues manera. Entonces, ¿fue manipulado por el familiar muerto hace 5 años? No. Vale. No. Fue manipulado... Perdón, ¿la que manifiesta que lo limpió concienzudamente es la esposa o es un dato quien lo haya limpiado concienzudamente, abogado, ¿no? Ariel, quien lo haya limpiado concienzudamente es posible que esté implicado en el asesinato y claro, la viuda no va a decirlo, si es que fuera ella, pero hemos dicho que carece de importancia porque aquí la paradoja que hay que encontrar es cómo encuentran ADN de una persona muerta hace 5 años en la escena del crimen. Vale. El rastro de ADN biológico, dijiste que no era sangre, por lo que te escuché al No es sangre. No es sangre. No es sangre. No. ¿Tampoco es saliva? No, tampoco. Bueno, tampoco. Ariel, lo hemos intentado, ¿no? ¿O te queda algún bonus track, como decía Arco también? No, lo único que estoy pensando en función de un cabello que pueda hacer. Pero... cabello tampoco, mira, ni saliva, ni sangre, ni cabello. De acuerdo. Muy bien. Pues ahí me quedo. Gracias, Ariel. Abrazo para todos. Igualmente, y para la Sherlock de verdad que te acompaña, de la que tú eres portavoz. Sí, para Marcela. Está aquí. Claro. No le preguntaste, dice, por las huellas dactilares. No, bueno, pero ya es una pregunta más. De todas formas, entre tú y yo te voy a decir que tampoco hay huella. No hay huella dactilar. No hay huella dactilar. No hay huella. No hay huella. Ya se quedó tranquila y contenta. Muy bien, Ariel, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego, hasta ahora. Tengo una rápida. Espera un momento, que es que está Félix Martín. Pues entonces no. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola chicos, buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien. Hola, Félix. Muy bien. Hola. Oye, ya hemos avanzado y hablamos enseguida del True Crime, el True Crime y de la serie del caso Amanda Knox. Llevabas un rato por ahí escuchando, porque me han avisado ya hace un momento que estabas ahí en línea. ¿Has escuchado la historia de detectives que nos...? Sí. Más o menos ya te has hecho una idea. Sí. ¿Crees que tienes alguna pista, alguna pregunta, alguna solución? Sí, tienes. Vale. Sí. Tienes una teoría, vale. Sí. Y la Parda también tiene otra. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo no tengo una teoría, yo tengo una pregunta. Tiene una pregunta, pero una pregunta que abre directamente la puerta a una teoría, ¿o no? No. Bueno, vamos a hacer una cosa entonces. Antonio de Bailén. Antonio, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Si amanece nos vamos. ¿Cuál es tu teoría o pregunta? ¿Qué crees? Pues, a ver. Tengo una teoría. ¿Va? Mi teoría es que es un cepillo o un peine y por muy bien que lo haya limpiado quedan restos de pelo o cabello o cuero cabelludo en el peine o en él. Vale, ha sido directamente a la teoría, es un peine, quedarían pelos. Claro, a todas en este ratito le estábamos diciendo que un pelo no es a Ariel. No es un peine, Antonio, es un peine. Era muy buena teoría también. Gracias por intentarlo. Venga, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Y Ángel de Murcia. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si amanece nos vamos. Hola, buenos días, si amanece nos vamos. Buenas, ¿tú tienes una teoría también directamente o pregunta que abre la puerta a una teoría? Pregunta. Venga. Ay. No se ha cortado la tuya, era otra que estaba por aquí, residual. A ver. La pregunta, ¿es un objeto de recuerdo? Es un objeto de recuerdo. Te podría decir que sí. Estilo a los camafeos que había antes, esos pequeñitos, entonces no podía llamar los matajuegos, también podía matar con eso, sí. Un objeto de recuerdo que en el mismo objeto lleva guardado alguna parte que lleve el ADN. Quiere decir que el ADN no está contaminado, sino que está guardado. Ahí, directamente. Hay que concretar un poquito más. Ángel. Me ha faltado pensar la pregunta. Ay, porque estamos muy cerca. Pero bueno, yo creo que esto ¿iba por ahí más o menos tu pregunta, Parda, o no? Si no. Es un objeto. No. Qué lástima, es que me queda un minuto. Bueno, Ángel, muchas gracias por intentarlo. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Rocío de Almería. Hola, Rocío. Hola, buenas. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Mira, si amanece nos vamos. Tú tienes una teoría. Si amanece nos vamos, sí. Había pensado en podría ser como una urna con las cenizas, con los restos mortales del que se murió hace 5 años. Hola. Una urna con los restos mortales. Vale. ¿Esa es la que tú habías pensado, Parda, también más o menos, o no? ¿O te gusta la pregunta? No, me gusta la pregunta, pero no había pensado esa. ¿Qué decía Rocío? Perdona, que te hemos interrumpido. Sí, que podría haber sido golpeada por esa urna y como se había hecho añicos y habían quedado restos esparcidos con los del muerto. Lo que pasa es que si golpeas con una urna... Félix, ¿tú tenías una teoría o una pregunta parecida? ¿Sí o no? Totalmente distinta. Totalmente distinta. Creo que no voy bien. Oye, no, espera un momento, porque en 2 minutos resolvemos. El juego de los detectives. 4:35, 3:35 en Canarias. Ángel de Murcia, que ha intervenido hace unos minutos, lo tenía ahí, algo le rondaba, y dice, un objeto que tiene que ver con un recuerdo. Ha concretado un poco, pero dice, ay, qué lástima que tengo una idea ahí, pero un poco vaga, abstracta, y no había rematado formulando una pregunta concreta. Ha llegado Rocío de Almería, que todavía sigue ahí en línea, mientras la Parda tenía una pregunta que todavía no le hemos pedido que nos desvele cuál, pero le gusta mucho la teoría de Rocío, y mientras Félix Martín, fiscal, reconoce que su teoría no iba ni mucho menos por los derroteros que son por los que apuesta Rocío. Por otra parte, pero como ha ocurrido muchas veces, Edgarita, cuando ha oído a Rocío decir lo de la urna funeraria, que le hubiera matado con la urna funeraria y por lo tanto de ese familiar muerto hace 5 años y por lo tanto pudiera haber restos ahí,
sospecho yo que de un hueso no bien quemado, porque si no de las cenizas es imposible que haya ADN. Pero, digo que Edgarita celebra diciendo, es lo que había, has dicho, es lo que había pensado yo. Es lo que había pensado yo, pero es mentira, por supuesto. Ya, por eso. Es una buena teoría. Pero te gustaría haberla pensado, ¿no? Sí, pero tenía otra pregunta ahí. Ya, pero y que no tiene nada que ver con esto de la urna funeraria. Bueno, sí. Con la urna funeraria no. Con el objeto, vale. Pero claro, tampoco tiene mucho sentido. Rocío, urna funeraria. ¿Tú crees que podría ser con la urna funeraria? Con lo que había pensado también otra teoría, pero ¿cuál? No, como que un bloque, algo que se hubiera derretido, que hubiera desaparecido y dentro estaban los restos, porque al estar bien limpio como que no existiera. Claro. La urna sí la veo un poco agresivo porque no está bien limpio, al contrario está destrozada. Claro. Pero como que es donde pueden estar los restos de... Bueno, hay urnas muy contundentes. Hay urnas metálicas. Sí. Muchas. También. Yo creo que lo tendríamos que... caído encima de él. ¿Y cuál era tu teoría, Félix? ¿O tu pregunta? Mi teoría iba por hermanos mellizos, imagínate. Mira, lo de hermanos mellizos lo han preguntado por aquí. Vale. Lo que pasa es que no me ha dado tiempo, tengo que descartar. Vale. No hay ADN de hermano mellizo. Y también lo que han preguntado es mucho lo de la urna funeraria. Lo que pasa es que alguien ha concretado esta historia que está basada en algo que observó Susana de Cartagena, y es cómo empresas funerarias últimamente están dando la oportunidad de guardar restos de familiares, de ahí lo de es objeto de recuerdo, en otras tipologías de urnas funerarias algo más originales, como un pisapapeles, un colgante, un pisapapeles. ¿Apuestas por lo del pisapapeles, Rocío? Sí, ese mola también. Mola, ¿no? ¿Os mola lo del pisapapeles? Claro. Porque ahí sí que además se utiliza no todo el material quemado, sino que ahí puede haber restos óseos. Sí, puede ser un cenicero de cinzano también. También podría ser. Venga, pisapapeles, ok. Sí, correcto. Vale. Numerazo para Rocío. Oye, otro para Ángel, que había abierto la puerta, que decía, tengo ahí algo abstracto, un objeto de recuerdo, y también había apostado por... Nada, Rocío, que tengas mucha suerte mañana en el sorteo, y a ver si nos volvemos a saludar en la final mensual. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Adiós. Bueno, han sido muchos oyentes, y haremos también un repaso. Como mañana, entre otras cosas, además de la plaza, en la final tenemos que dar 5 libros. De la penúltima historia de Velasco y Benítez, vamos a hacer rastreo entre todos aquellos que han dicho urna funeraria y lo del pisapapeles en las redes sociales, y entran también en el sorteo. Y uno se quedará sin... Ya veremos, no sabemos si hay... Sí, por favor, a lo mejor hay 15 candidatos, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Sorteo para que 10 personas ¿sabes? Mira, yo creo que lo que tenemos que hacer es un sorteo para que queden 6 personas y dejar a uno sin libro. Hay que hacer como... Hay que hacer una eliminatoria primero, ¿no? Sorteo para que queden 6 y después descartar. Como se hace ahora la Champions. Madre mía. Bueno, Félix, ¿qué te ha parecido esto de la urna funeraria en un pisapapeles? Tú tendrías, no es algo muy personal. Ya podría preguntar, ¿vosotros tendríais la urna, igual alguno de vosotros lo tiene, la urna funeraria de un familiar en el despacho? No. A mí me da mucho rollo. Yo tengo la ceniza de mi perra. Ah, bueno, vale. ¿Y tú, Félix, qué decías? No, me daría mucho yuyu. Te daría mucho yuyu. Bueno, pues la perra de la parda sí que descansa ahí, ¿sí? en un sitio que tú es un rincón de los tuyos, querido, especial de la casa. En una estantería. La casa. Jolín, pero di algo épico. Y tiene una plaquita con la huella que te hacen un molde y te lo dan de recuerdo también. Va incluido en el pack. Es un objeto de recuerdo, como muy bien decía, ya digo, el oyente detective anterior. Bueno, a todo esto, que también está despierto Luismi, enseguida abrimos el juzgado de guardia, pero Luismi, en cuanto al tiempo, este jueves, ¿cómo esperamos que sea? Buenos días. Buenos días, un jueves que va a traer bastante calor al sudeste del país, especialmente a Almería y a Murcia, también en Alicante, y en cambio bastantes nubes a Galicia y el Cantábrico, y allí con más fresco, más viento y alguna lluvia. También algún chaparrón caerá al norte de Canarias y en el norte de Cataluña. Y ayer subimos algunos resultados preliminares que la NASA dio a conocer de los materiales que se recogieron por parte del Perseverance, esa nave que se está moviendo por Marte, y auguran que pudo haber vida, por lo menos bacteriana, por lo menos microscópica, allí en Marte. En cualquier caso, todavía es muy pronto para poderlo asegurar, básicamente porque esos restos y esos materiales que se recogieron
tienen que llegar a la Tierra, se tienen que enviar aquí para analizarlos más en detalle. Lo que pasa es que ahora quizás los americanos no se quieren gastar la pasta en traerse todos estos materiales para acá, están por otras cosas. En cualquier caso, eso también nos hace pensar que si allí hubo vida y ahora no la tenemos, si eso le puede pasar a la Tierra. Anda. Y hay algunos científicos que hablan de lo que se llama la venusación de la Tierra. Venusación. Podría tener tanto CO2 que llegara a ser Venus. Luego os comento. Ya. Es decir, que se piensa más en que nosotros podríamos acabar como Marte, que no que Marte pueda evolucionar hacia algo parecido a lo que somos nosotros aquí en la Tierra. Bueno, muy interesante. El titular, desde luego, es llamativo. Vida en Marte. Bueno, vida biológica, pero vida en Marte. ¿Y qué camino de exploración abre eso? ¿Qué hay que hacer ahora con los restos? De todo eso después hablamos con Luismi, la segunda hora. Antes, como cada semana, ya hemos despertado a Félix Martín, fiscal. Abrimos el juzgado de guardia. Nos habías mandado deberes. Ya me han dicho Edgar y La Parda que han intentado empaparse del tema de Amanda Knox a través de... Lo habéis hecho sobre todo con parte del documental, ¿no? Sí, yo igual. El True Crime. Porque, mira, vamos a empezar, si os parece, escuchando un fragmento de ese documental. Es de 2016. Vamos a escucharla doblada, pero habla ella, es nada, 40 segundos, pero dice mucho de cómo es Amanda Knox. Están los que creen en mi inocencia y están los que creen en mi culpabilidad. No hay medias tintas. Y si soy culpable, entonces soy la figura a la que más temer, porque no soy la persona obvia. Pero por otro lado, si soy inocente, significa que todo el mundo es vulnerable. Y esa es la pesadilla de todos. O soy una psicópata con piel de cordero, o soy usted. Impresionante, ¿verdad, Félix? Impresionante. Desde luego da para un análisis psicológico sobre el personaje que también tiene muchísimas aristas. Amanda Knox, que fue declarada culpable 2 veces, absuelta 2 veces, como acusada de unos terribles hechos, de un asesinato. Ahora entraremos en el caso. Acaba de estrenarse la serie de ficción también sobre la vida de Amanda Knox. ¿Por qué volver a un país donde fui condenada por asesinato? Porque para poder seguir adelante, tengo que volver. En 2007 estudiaba en Italia, en la otra punta del mundo. No imaginaba que mi sueño... ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Se iba a convertir en una pesadilla. En la otra parte del mundo, porque Amanda es una norteamericana de Seattle. Bueno, Félix, tú primero creo que no conocías nada del caso, que no había llegado hasta tus oídos, no habías leído absolutamente nada de este caso que se remonta a noviembre de 2007, pero que con el estreno hace relativamente poco de la serie de ficción empezaste a verla y me dijiste, bueno, es que aquí está todo. Has visto después el documental también. Totalmente. Fíjate, si yo fuera profesor de Derecho, pues si nos escucha alguno, de verdad lo vería con los alumnos, Roberto. Bueno, yo si fuera profesor de periodismo, también. También, sí. Porque es que lo tiene te ha impresionado mucho, te impactó la serie, y después cuando supiste que estaba el True Crime, hay que decir, me parece que la serie, me comentabas el otro día, que detrás de la serie está la producción, el interés familiar, ¿no? De la parte de la familia de Amanda Knox, y que también mira a cámara en este fragmento que hemos escuchado en el documental. También se podría interpretar que hay cierto interés de parte. Lo digo por ser justos también y centrar un poquito la mirada que tienen tanto la serie como el documental. ¿Te han impresionado los dos? ¿Te han impresionado los 2 productos audiovisuales? ¿O qué? La serie todavía no la he terminado de ver porque creo que no están colgados todos los episodios, me parece, ¿no? El documental, muchísimo. La primera, 2 cosas fundamentales, y ahora me decís vosotros. Por un lado, ver a Amanda y a Rafael, que es el novio de Amanda, del que hablaremos ahora
contar en primera persona lo que supuso para ellos esta historia, el cambio tan brutal en sus vidas, y basta con mirar sus rostros, de cómo eran a cómo son, cómo hablan, y se nota perfectamente el desgaste, el sufrimiento, el pase del tiempo marcado por algo tan fuerte, algo que no debería haber sucedido. Y segundo, y dejadme que mira para adentro, el fiscal me ha impresionado. Claro. Y me ha impresionado para mal. Perdón, lo tengo que decir así. Sí. No, yo no sabía si por mantener quizá cierta distancia profesional con tu colega, no sabía si entrar en la pregunta de, oye, ¿qué valoración haces de la figura de este fiscal, que por cierto después fue nombrado fiscal general de la zona de toda la región de Perugia? Y que desde luego él reconoce que tiene como ciertas aspiraciones de ser un Sherlock Holmes de la vida, ¿no? Me acordé de ti. Lo dice así. Me acordé de ti. A mí, ¿qué me pasa? Con todo respeto, me ha sobrecogido comprobar cómo pues este señor se sigue defendiendo su versión sin ninguna autocrítica después de lo que ha ocurrido, donde ha intervenido el Tribunal Supremo de Italia. Se perciben, en mi opinión, y ahora lo voy a contrastar con vosotros, sus ideas preconcebidas y hasta su propia moral personal influyendo la manera de razonar en el caso. Y esto me parece terrible. Ya. Es como si en el lugar de analizar pruebas, él se hubiera aferrado a su personal y legítima visión del mundo, y esa visión hubiera condicionado su interpretación de un asesinato. No, pero es que él lo reconoce, su personal y legítima visión del mundo, pero que a lo mejor desde luego no tendría, a lo mejor no, evidentemente profesionalmente y como fiscal no tendría que haberle influido, pero él dice que es una persona profundamente religiosa. No sé si dice cristiana o católica, pero bueno, profundamente creyente. Es más, cuando acaba el reportaje, no es que haga alguna autocrítica, como tú muy bien subrayas, pero sí que dice que si ha cometido algún error, pues que tendrá que ser juzgado por el divino. Viene a decir eso, y que es muy probable que la justicia terrenal se haya equivocado y que también tanto Rafael como Amanda serán juzgados allí arriba. Bueno, no sé si eso, más el delirio de que se cree Sherlock Holmes por él mismo reconocido, si ya nos aporta alguna visión sobre cómo es el personaje. Te decía que si yo fuera profesor de periodismo, sí que recomendaría también ver la serie y fijarse en cómo actúa la prensa y sobre todo en el personaje de este periodista que dice que llega a decir casi textualmente que está rozando el placer sexual cuando ve que sus crónicas, independientemente de que sean verdaderas o falsas, como después reconoce, y que él no tenía tiempo de andarse con zarandajas y de contrastar si lo que le llegaba por una fuente o por otra era verdad, porque si no, la competencia le iba a robar la exclusiva. Él dice que llega a sentir placer sexual cuando ve día tras día que sus crónicas copan la portada del Daily Mail, del periódico sensacionalista del Reino Unido para el que trabaja, y que es una satisfacción enorme. Bueno, quiero decir, creo que con esto ya uno también se hace idea de cómo es este personaje. Parda, Edgarita, ¿qué os ha parecido a vosotros de lo que habéis visto? Que tiene de todo, que parece que sea increíble que eso haya ocurrido de verdad, ¿no? Que lo ves en una serie. Sí, que parece una serie, una peli, sí. Claro. Pero bueno, también es verdad que no sé si nos pasa, pero creo que nos estamos acostumbrando a las cosas macabras. O sea, no sé si es por ver tantos True Crimes, que ya no te impresiona tanto. Es verdad que este caso es tremendo, es tremendísimo. Pero que casi como que lo vemos con normalidad y es una cosa súper seria. Esto abre otro debate. Mira que este asunto, Félix, trata de muchísimas cosas, no solo de un asesinato, que nos va a permitir, como digo, abrir entre esta semana, la próxima, charlas sobre muchos asuntos. Vamos a ponerle, como siempre, la lupa jurídica y sin morbo. Siempre que está aquí nuestro fiscal así lo hace él, y nosotros aprendemos de Félix Martín. Pero este debate, no sé si habías caído en eso, en que a lo mejor el exceso de y el que este mismo caso se pueda ver desde la ficción y desde la realidad, que nos hace como inmunes, que a lo mejor nos hace insensibles ante barbaridades como estas. No sé si habías reflexionado sobre eso. Me parece uno de los debates más interesantes que tenemos que tener en nuestro tiempo, que tenemos que tener nosotros los juristas y vosotros los periodistas, y me parece apasionante, porque no tengo una respuesta de cómo resolverlo. Ya. Bueno, es un caso que decíamos, a ti te atrae sobre todo al principio porque lo tiene todo, Félix. Lo tiene todo. Sí. Pues fijaros, tiene
un crimen, un proceso judicial, un juicio mediático, garantías procesales, víctimas y sobre todo esta pregunta que conecta yo creo que un poco con lo que ha dicho Edgarita, ¿qué pasa cuando la justicia y el espectáculo se confunden? Y como nosotros siempre pretendemos un enfoque positivo en Juzgado de Guardia, creo que al final podemos sustituir la pregunta por algo más positivo. ¿Cómo podemos mejorar? Esta es la pregunta que quiero que hagamos al final cuando terminemos este caso. ¿Cómo podemos mejorar para evitar que lo que pasó en este caso vuelva a suceder? Bueno, pues a ver, primero los hechos. Un asesinato en casa de unos estudiantes, se realizan las primeras diligencias. Por cierto, veo claramente cómo allí, al contrario de lo que ocurre todavía en España, el fiscal, ese personaje tan controvertido, es el que lleva es el que defiende su parte, defiende al Estado, para entendernos, al Ministerio Público en el juicio oral, pero es el que lleva también las riendas de la investigación. Bueno, errores policiales, contradicciones iniciales y finales. Antes de nada, por cierto, un recordatorio, sobre todo para no caer en la falta de humanización, que era un poco lo que apelaba también Edgar. La víctima se llamaba Meredith Kercher, tenía 21 años, era estudiante británica de Erasmus allí en Perugia. Que no se nos pierda el nombre, porque es el caso Amanda Knox, pero es la muerte brutal de Meredith Kercher, una chica de 21 años. El primer juicio, como decíamos, cómo la prensa y la televisión construyen el personaje de Amanda Knox, de chica Erasmus, una Erasmus que llega desde Estados Unidos, pasa a ser Foxy Knoxy, un apodo que ella misma se había puesto, y después la prensa empieza a rastrear en las redes, y Foxy Knoxy sería traducido como, ella es Knox de apellido, sería como la zorrita Knoxy, más o menos. Vale. Sin adelantar mucho a los oyentes, creo que para ti, Félix, la difusión de ese apodo, por cierto, es que me detengo aquí porque va a tener mucha importancia después para todo lo que ocurre y cómo se le juzga mediática y socialmente, ¿no? Moralmente. Claro, fijaros, este apodo, muy bien lo has explicado tú, va a tener mucha importancia porque creo que con él se pretendió mediáticamente hacer un traje a medida a Amanda de asesina cruel y de mujer fatal. Y aquí hablaremos de cómo la imagen pública puede condicionar un proceso judicial que además fue un jurado popular, que yo defiendo siempre, pero aquí fue un jurado popular. Y ahora, si yo te preguntara quién fue, qué sabemos de Amanda Knox, tú incluso, con esta advertencia que has hecho, seguro que en parte estás contaminado por lo que has visto del personaje, porque lo que sabemos de Amanda Knox está influido también por todo aquello que se contó de ella, ¿no? Totalmente. Pues, ¿quieres que entremos un poco de quién era ella, los datos iniciales? Sí. ¿Quién era así, objetivamente, Amanda Knox? Amanda nace en Seattle, como tú has dicho, en 1987. Era una estudiante universitaria de literatura que decide pasar un año en el extranjero para aprender italiano. Sus padres, de clase media alta probablemente, ¿no? Hacen en cualquier caso un gran esfuerzo para que pudieran cumplir su sueño. Estudia en Perugia, una ciudad universitaria muy conocida por su ambiente internacional en Italia. Amanda, con 20 años, llena de ilusión, pues con la juventud y con la madurez de esa edad, llega a Perugia en septiembre del 2007. Comparte piso con otras chicas extranjeras, entre ellas la víctima, la pobre Meredith Kercher, británica de Erasmus. Amanda trabaja a tiempo parcial en un bar para pagarse sus gastos y por lo demás lleva una vida normal, como una chica de esa edad. Clases, fiestas, aprender el idioma, conocer gente y vivir. Sobre esto del trabajo en el bar, lo digo para ir dejando deslizar, incluso en el documental ella misma reconoce que por su atractivo la contratan, no queda muy claro muy bien para qué, si es a través del ambiente universitario, para llevar clientes allí al bar, ¿vale? Eso es. Es decir, pero vamos, en general trabaja, estudia lo que podría ser la experiencia de miles de jóvenes estudiantes de otros países, de miles de jóvenes de Erasmus aquí en Italia o en cualquier país europeo, ¿no, Félix? Efectivamente, fijaros, porque yo que además, como me he obsesionado con el caso, chicos, y no hago más que leer cómo lo trataban las noticias, si uno ve cómo se van, cuando fue detenida y todo esto que os he contado desaparece, y lo que aparece es como que era una mujer fatal, ¿no? Es decir, como si una chica de 20 años que va a otro país no tiene derecho a hacer fiestas, a viajar, a conocer chicos, ¿sabes? Como que eso
como que eso lo enturbia y se convierte en Foxinoxy. Exactamente, pasa de ser una estudiante anónima, una cualquiera, a Foxinoxy. Vamos al crimen, volvamos a Meredith. ¿Qué pasó? La madrugada fue del 1 al 2 de noviembre del año 2007, que es cuando se asesina a Meredith. Pues fijaros, estamos en Perú y Italia, como hemos dicho. Amanda esa noche había dormido en casa de un chaval, Rafael. Eso es lo que dice ella en el primer testimonio, ¿no? En la primera confesión. Eso es. Un chico con el que se estaba viendo desde hace unos días vuelve por la mañana a su piso y según ella nota estas cosas, que la puerta no está cerrada, está entreabierta. La puerta de la calle está entreabierta. Que había gotas de sangre que en el lavabo y en la alfombrilla del baño, de lo que ella se percata, que la habitación de su compañera Meredith está cerrada con llave, que no se puede abrir, y en el otro baño, dentro del inodoro, hay heces sin tirar. Llama mucho la atención que en ese recorrido por los hechos, que es el primer testimonio de Amanda, parece que no le llame mucho a ella, no le asuste, no le intranquilice el hecho de llegar a su casa y ver la puerta abierta y después, poco a poco, como va viendo las gotas de sangre o la alfombra mucho más manchada, es cuando ya ve las heces que están allí en el otro baño, cuando empieza a decir, uy, a ver si hay alguien más aquí en casa, ¿no? Amanda, a pesar de eso, se ducha. Está confusa, dice, pero se ducha. Vuelve a casa, que pudo ser un error por lo como luego se interpretó, regresa a la casa de Rafael, le cuenta lo que ha visto y juntos vuelven al piso. Rafael nota que la ventana del dormitorio de otra compañera de piso, Filomena, está rota y la habitación revuelta, como si alguien hubiera entrado a robar. Intentaron abrir la puerta de Meredith, esto es lo que cuentan los dos, pero no pueden. Y Rafael, y esto sí que está constatado por las llamadas telefónicas, llama al equivalente al 112 italiano a las 12:51 y a las 12:54. Y Amanda llama por teléfono a la otra compañera de piso, Filomena, y habla con ella. Vale, a todo esto va a buscar a Rafael porque dice que llamaba primero flojo, después más fuerte en la puerta de la habitación de Meredith, no recibe contestación ninguna. Es más, ellos no entran en la habitación de Meredith, sino que antes llega la policía, ellos no han podido acceder a la habitación donde está el cadáver de Meredith, ¿no? Efectivamente, y además, fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? La policía es muy curioso. En Italia hay muchos tipos de policía. Si habéis visto series o películas italianas, se ve, ¿no? Con competencias distintas. En nuestro caso, no llega primero la policía criminal, por así decirlo. Fijaros, llega la policía postal, que en Italia tiene competencias en materia de seguimiento de los móviles robados. ¿Por qué? Porque esa mañana una vecina del lugar o de las inmediaciones había encontrado por allí los dos móviles de Meredith en un jardín cercano. Es esta señora la que llama a la policía al rastrearlos van a la casa y allí estos policías, los policías postales, encuentran a Amanda y a Rafael. Poco después llega Filomena, que vio su cuarto destrozado, se pone muy nerviosa, se pone a gritar y exige abrir la puerta de Meredith. Finalmente el novio de Filomena, que también llega al lugar, derriba la puerta de Meredith de una patada sobre las 13:15 horas. Eso antes de que lo haga la propia policía, y allí es donde en el interior de su habitación aparece el cuerpo de Meredith. Fijaros ahí toda la contaminación del escenario, ¿eh? Que además aumenta la contaminación porque aquello ya, a partir de ese momento, parece que sea la Rambla en la que entra, sale gente sin ningún criterio, sin ningún control, como después veremos, bueno, después será ya la próxima semana, que es muy importante para saber cómo evoluciona la investigación, por lo tanto después el juicio y el caso, en el que se le condena 2 veces, se absuelve 2 veces a Amanda Knox. Ya veremos que hay otros personajes y otras circunstancias ya la próxima semana. Félix Martín, un abrazo, amigo, muchísimas gracias. Un abrazo para vosotros, guapos. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.